Señor, buenos días. Bendecido día para ustedes, bienvenidos. Un gusto saludarles, Paola, Clever y Mikey. Buenos días, señor. Buenos días, bienvenidos. Muy bien, vamos a trabajar entonces. Yo he estado esperándolos, no sé si se atrasaron nuevamente con el profesor anterior o solo ustedes están trabajando. No, profe, señor, perdón, nos atrasamos con el profe. Bueno, entonces vamos a trabajar y vamos a dar inicio porque ya se nos pasaron algunos minutos. Para el día de hoy tenemos los tipos de texto y qué es un texto como tal. Esta parte nosotros pues ya la vimos también de forma esporádica en lo que es comprensión y redacción. Acá tenemos entonces, dice, un texto es una composición de signos. Buenos días. Un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forman una unidad. En este caso, ¿qué unidad forman? Bueno, conforman una expresión, conforman un párrafo, conforman una situación estructural de acuerdo, ¿verdad?, a la literatura. También es una composición de caracteres imprimibles generados por un algoritmo de cifrado. Ya cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta segunda parte de lo que corresponde a esta definición, es porque nosotros lo desarrollamos a través de la computadora y por eso es que se establece, ¿verdad?, como un conjunto, ¿verdad?, de algoritmos cifrados. Dice, aunque no tiene sentido que cualquier persona en este caso lo entienda o lo comprenda de esta forma, pues nosotros sí lo sabemos, porque en un momento determinado todo generado como un texto, así tal cual lo establece, por ejemplo, este párrafo, pues nos viene a dar información. Ahora bien, ¿qué clase de información nos brinda? Para ello vamos a ver entonces qué tipos de texto hay. Existen los textos descriptivos, su nombre lo indica, describe. Expositivo, pues nos explica, nos expone. Científico, una información que ha sido comprobada. Argumentativo, que nos da razones del por qué un postulado del cual esté hablando el texto sea verdadero o falso. Narrativo, cuando nos cuenta algo. Literario, pues toda la estructura literaria que nosotros podemos encontrar. El publicitario, cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, que está relacionado a un marketing en la venta de algún producto o servicio. Instructivo, como su nombre no lo indica, nos va a dar pasos, lineamientos a seguir. Histórico, información de hechos o acontecimientos de la antigüedad, ¿verdad?, de hechos pasados. Jurídico, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de leyes, de un marco jurídico específicamente, todo lo que corresponda a normas jurídicas, a principios jurídicos, a leyes, reglamentos y todo lo que sea legalmente. Textos digitales, lo que nosotros vemos en pantalla, ¿verdad? Y puede tener una variante. Texto periodístico, cuando nosotros leemos los artículos de una prensa, un periódico, una revista. Muy bien, en este caso hablaremos, ¿verdad?, de cada uno de ellos para tener la comprensión clara de qué es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, solamente di ideas generalizadas de los tipos de texto y ahorita vamos a adentrarnos a cada uno de ellos. Pero, nuevamente, vuelvo a repetir, de signos codificados en un sistema de escritura. Porque vamos a llamarle en un sistema de escritura, porque en algún momento, pues nosotros lo vamos a escribir a mano, lo vamos a escribir a máquina, en computadora, como quiera que sea, nosotros estamos elaborando un texto y estos son los tipos de texto que podemos encontrar. Entonces vamos a iniciar con el primero, el texto descriptivo. Des significa descendiendo, o sea, de arriba hacia abajo, en forma de listado. Entonces vamos a entender que esta parte des la vamos a entender nosotros como un prefijo.
y cuando escribimos enumeraciones o características. Y cuando nosotros describimos algo, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, yo voy a describirles mi casa. Y solamente es un decir, ¿verdad? Bueno, mi casa, es de, un solo piso, tiene 5 ventanas, tiene 2 puertas, tiene 3 habitaciones, tiene una sala, tiene un comedor, tiene una cocina, tiene un patio, tiene gradas, etcétera, ¿verdad? Yo estoy describiendo una casa. Y esta casa específicamente, pues va a tener otras características y por lo tanto yo las voy a ir mencionando. Entonces me permite conocer o imaginarme cómo está estructurada esa casa. Y por eso se llama descriptivo, porque estamos hablando de las cualidades que tiene. Dentro de los tipos de textos, acá podemos entonces, dice, el más directo y su función es describir un producto, un servicio, un objeto, una cosa, un animal, etcétera. En este caso, cuando nosotros decimos cualquier situación, pues usted describe, ¿verdad? Un vaso, a ver, descríbame un vaso, le voy a decir, y usted me va a decir, bueno, pues el vaso, ¿verdad? Es un recipiente, es de tamaño grande o mediano, regularmente lo medimos por onzas, ¿verdad? Puede ser de 10 onzas, 12 onzas, 16 onzas. Tiene agarrador, puede ser de plástico, de vidrio, de cerámica, de porcelana, de china, etcétera, ¿verdad? Nosotros le mencionamos muchas características a un objeto. Entonces, a ello vamos a llamar nosotros describir. Y cuando nosotros colocamos esas cualidades, entonces nosotros las vamos enumerando o las vamos enlistando. Por eso dice que se escribe en forma descendente. Yo les puedo decir, por ejemplo, describan árbol. Y entonces, ¿qué decimos? Que tiene un árbol. Un árbol tiene un tronco, tiene frutos, tiene una raíz, tiene hojas, tiene ramas. Y yo puedo seguir, ¿verdad? Enumerando las características, es decir, las estoy describiendo. A eso se refiere cuando nosotros nos referimos a un texto descriptivo. Muy bien. El otro tipo de texto nos dice que es un texto expositivo, en donde expone, en este caso, ¿verdad? Algunos puntos de vista. Por ejemplo, un producto o en el caso literario, pues es una idea, una teoría, una tesis, un postulado, un tema, lo que nosotros vayamos a leer. Cuando citamos a un autor, hacemos referencia al pensamiento que ejemplifica. En este caso, lo que está exponiendo. Por ejemplo, yo en este caso, ¿verdad? Estoy exponiendo los tipos de texto, por lo tanto, los estoy mencionando. Y estoy dando y estoy explicando cada uno de ellos. Si en un momento determinado viene alguien y en este texto ustedes encuentran, por ejemplo, la oración, y entonces vamos a empezar a explicar, ¿verdad? Exponer que la oración, consta, ¿verdad? De un sujeto y de un predicado. Y nuevamente, ¿verdad? Empezamos otra vez. Entonces, Laura es el sujeto y empezamos ya a exponer, ¿verdad? Cómo funciona, cómo se presenta. Eso es para un texto expositivo. ¿Tiene similitud con el texto descriptivo? Sí, porque en el texto descriptivo, pues mencionamos todas las partes. Ahora en el expositivo las explicamos, aparte de mencionarlas como tal, ¿verdad? Está el texto científico. Este es muy importante y también está vinculado a la autoridad. El modo científico se utiliza en datos comprobables, lo que yo les decía. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que la estructura gramatical contiene lo que es, por ejemplo, un artículo, un pronombre, en la oración encontramos el sujeto y el predicado, hay sustantivos, hay adjetivos, pues eso ya fue comprobado. Podríamos tomarlo desde otro punto de vista, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros leemos hoy sobre el COVID-19 y dice, ¿verdad? Claramente que todas las personas deben de estar vacunadas para evitar la mortalidad.
no evita la enfermedad. ¿Y qué es? Es un texto científico. ¿Por qué? Porque yo no me lo estoy inventando. Ya los doctores crearon la vacuna para evitar, ¿verdad? La mortalidad, es decir, que si me contagio no me muera, no para evitar que me vaya a contagiar, ¿verdad? Entonces ahí, pues, ¿de dónde lo saqué? Tuve que haberlo leído, ¿verdad? De algún texto. ¿Y quién lo hizo? Pues lo creó un científico, porque fue él el que experimentó con esa vacuna como tal. Tenemos el texto argumentativo y en el texto argumentativo se puede reflejar en el descriptivo, se puede reflejar en el expositivo y se puede reflejar en el texto científico y en cualquier otro. ¿Por qué situación? Porque un argumento es un instrumento para dar o dejar en claro algo. Usted, por ejemplo, le decía hace un momento, ¿verdad? Miren, porque entraron tan tarde, ¿verdad? De casi 8 minutos tarde. Entonces me dijeron, va, que con el otro profesor se atrasaron. Ya hay una razón, hay un argumento. Alguien más me pudo haber dicho, mire, disculpe, pero entramos tarde, nos salimos tarde de la otra clase y el profe todavía sigue calificándole a otras personas, ¿verdad? Me está dando un argumento. Entonces ahí es como nosotros sabemos cuando en un encontramos argumentos en todos los tipos de textos que nosotros vayamos a emplear, solamente que según la función es como nosotros vamos a clasificarlos. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes y señoritas, por favor, me indican? ¿Se va comprendiendo qué es un texto descriptivo, qué es un expositivo, qué es un científico, qué es un texto argumentativo? Sí, señor. Diseño. Diseño. Muy bien, gracias. Voy a continuar entonces. Tenemos también los textos narrativos. Dentro de los textos narrativos nos dice que pues una buena historia entra dentro de lo que son estas regiones. Cuando nosotros hemos leído una narración en un cuento, en una novela, en una fábula, es muy fácil entenderla. Por ejemplo, ¿verdad? Todos sabemos, la fábula de la tortuga y la liebre, ¿verdad? Había una vez, ¿verdad? Una tortuga, una liebre, en que, la liebre, ¿verdad? Quiso sorprender a la tortuga y le dijo, hagamos una carrera para ver quién gana, ¿verdad? Y la tortuga aceptó. Y en este caso, ¿verdad? Salen de la meta las dos y la tortuga, ¿verdad? Se pone a descansar y dice, no, pues le voy a dar ventaja a la tortuga, ¿verdad? Porque en un abrir y cerrar de ojos llego yo a la meta. Y la tortuga fue perseverante, ¿verdad? Comenzó a caminar y avanzar. Viene la liebre, se queda bien dormida, ¿verdad? Y no se da cuenta de la hora. Cuando está a punto la tortuga de cruzar la meta, la liebre se despierta, ¿verdad? Y empieza a correr, pero no alcanza a ganar la carrera. ¿Y qué es? O sea, nos está contando una narración, ¿verdad? De cómo se da este evento. Y cuando encontramos este texto narrativo de una forma clara, de una forma que nos llama la atención, a todos se nos queda, ¿verdad? Lo que hemos escuchado. Entonces acá, en el texto narrativo, pues vamos a encontrar a personajes, vamos a encontrar que siempre va a haber un inicio, un desarrollo, un final muy claro, muy presente y que nos va a permitir, ¿verdad?, establecer alguna situación. Por eso se llama texto narrativo, que narra, ¿verdad?, que nos cuenta una historia específicamente. Dentro de los textos literarios, pues aquí son todos. Específicamente son todos aquellos textos que nosotros estamos mencionando, porque están determinados, ¿verdad? Para ello, dentro de una literatura, pues vamos a encontrar cuentos, poesía, crónicas, fábulas, este, tesis, libros guías, etcétera. Y entonces todo eso comprende un texto literario. Para el texto publicitario, pues aquí definitivamente les decía, son todos aquellos textos que nosotros vamos a encontrar en la publicidad y que el fin primordial, ¿verdad? Es que usted compre, que a usted lo puedan persuadir para lograr esa situación. ¿Qué pasa ahorita en la mañana, verdad? Hay muchos mensajes de comida.
Le dice, ve y pasa a comprar tu combo y vas a tener las energías necesarias y qué delicioso, ¿verdad? Comer ahorita tal cosa. ¿Por qué? Porque es la hora del desayuno. Entonces ahí están persuadiendo a que usted compre. Usted sale al mediodía y qué calor el que hace. Y empieza, ¿verdad? La publicidad. Y pasa y tómate un refresco y sentirás, ¿verdad? Menos calor y le empieza a persuadir a que compre usted un refresco. Entonces, eso es lo que se necesita. Ahorita que viene la temporada de lluvia, ¿verdad? ¿Qué es lo que se vende? Pues lógicamente se venden paraguas, se venden capas, se venden botas plásticas, se venden suéteres, chumpas, etcétera. Toda la temporada. Porque aquí no vendemos, ¿verdad? Bikinis, no vendemos short, no vendemos pantalones cortos, porque ¿quién quiere salir con un pantalón corto, ¿verdad? Con semejante frío y aguacero que hace. Entonces ahí es como nosotros vemos esos textos publicitarios que van y buscan que usted compre, que usted consuma. Tenemos el texto instructivo y pues es el que nosotros regularmente encontramos en todo lo que hacemos en lo que es la escuela. ¿Por qué situación? Porque nos permite a nosotros darnos instrucciones de cómo hacer algo y entonces siempre tenemos un paso a paso. Este paso a paso nos indica a nosotros, ¿verdad? Cómo establecerlo en un momento determinado. Siempre, siempre vamos a encontrarlo. Cuando usted hace una receta y tiene la receta a la mano, le dice, necesita una libra de harina, una barra de margarina, una cucharada de sal, una pizca de, eh, no sé, de pimienta, y le dice a usted 4 onzas de azúcar. Ah, bueno, ya le dijo qué es lo que necesita. Ahora le va a indicar qué es lo que va a hacer. Dice, sí, paso número 1, cirna la harina en un contenedor. Después de que esté cernida, mezcle y bata la mantequilla con el harina y empieza usted. O sea, ¿qué está haciendo? Un paso a paso. Le está indicando cómo realizarlo. Otro instructivo que nosotros hoy en día podemos establecer fácilmente es cuando no conocemos una dirección y rápido colocamos en el internet, ¿verdad? Un Waze. Y ahí automáticamente le dice, diríjase a su destino. Camine 3 kilómetros y ahí le está indicando, ¿verdad? El de forma digital, cómo llegar. Ahí tiene usted otro instructivo, solamente que no lo tiene por escrito, pero tiene otro instructivo. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar por escrito? Un mapa. Usted tiene impreso, ¿verdad? Un mapa y ya le indica a usted cómo llegar a su destino. Ese es un instructivo. Nos dicen en evaluaciones, ¿verdad? Bueno, para la siguiente evaluación, lea detenidamente lo que se le pide a continuación. Responda según su criterio. Puede responder una sola vez. Debe de marcar un solo elemento o le indica, ¿verdad? Debe de marcar 3 elementos o escriba si es falso o es verdadero. Y ya ahí automáticamente, ¿verdad? Ya le está dando una instrucción. A eso se refiere con los textos instructivos. Tenemos los textos históricos y estos son más fáciles de entender. ¿Por qué situación? Porque un texto histórico corresponde a fechas, a biografías, por ejemplo, conmemoraciones, a datos culturales, a todo en un momento determinado lo que nosotros vamos a desarrollar como lo que ha pasado en años anteriores. Esos son los textos históricos. A eso se refiere. Yo le voy a preguntar a usted, ¿verdad? ¿Cuál es la fecha de independencia? Y usted me va a decir 1821, ¿verdad? Y ahí automáticamente sabemos entonces cuándo fue la fecha de independencia. ¿Y por qué lo sabemos? Porque es una fecha histórica. Y con eso nosotros ya vamos a establecer, ¿verdad? Esa situación. Luego tenemos el texto jurídico. Les decía que el texto jurídico son todos aquellos artículos establecidos en una ley. Por ejemplo, en Guatemala nosotros tenemos muchas leyes, pero la principal ley que dirige, que rige, que manda, que gobierna, se llama la Constitución Política de la República de Guatemala. Y esa es la que nos va a nosotros a dirigir en todo momento y en todo lugar.
Y luego, claro está, vamos a encontrar entonces un código penal, un código civil, un código procesal penal, un código municipal, un reglamento de tránsito, etcétera. Y todo eso son leyes y son textos que nosotros tenemos que leer en algún momento para acatar esas leyes como tal. Y a eso vamos a llamar nosotros texto jurídico. Tenemos un texto digital y el texto digital, pues es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Todo esto es digital porque en un momento determinado, pues ustedes lo están viendo a través de una pantalla. ¿De dónde lo extraje? Pude haberlo yo extraído, ¿verdad? De un ebooks, de un blog, de un post, de un diccionario, de un libro digital, etcétera. Ahí es cuando nosotros encontramos, ¿verdad? ¿Por qué se llama digital? Porque está a través de una pantalla, ¿verdad? No lo tenemos impreso. Por, y por último tenemos lo que es el texto periodístico. El texto periodístico, pues, es todo lo que se refiera a la información que genera un periodista. Por ejemplo, las noticias, si algo ha ocurrido, ¿verdad? Esa noticia nosotros nos vamos a enterar a través de un periódico impreso, un periódico digital, una revista, ¿verdad? Una columna que se tenga. Y ahí es como nosotros vamos a establecer esta parte. El periodismo como tal, pues nos va a generar noticias. ¿Qué clase de noticias? Noticias deportivas, noticias, por ejemplo, del gobierno, noticias que hayan pasado en el día, noticias, por ejemplo, que correspondan al área de salud, etcétera. Pero ¿qué es lo que va a estar establecido? Que como va a estar escrito, ¿verdad? Ya sea en un periódico digital, pues nosotros vamos a acceder a ello como un texto periodístico. Y con esto concluyo, ¿verdad? Los tipos de textos que nosotros vamos a encontrar o a manejar. ¿Me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto a ello? No, señor. No, señor. Muy bien, muchas gracias por responder. Entonces, por favor, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, vamos a trasladar la información que tenemos en nuestras hojas que estamos viendo, ¿verdad? Al cuaderno, pero vamos a buscar recortes que nos muestren cada uno de estos tipos de texto, por favor. Y los vamos a pegar. Copiamos el texto descriptivo y dejan un espacio o de una vez buscan, por favor, cómo ejemplificarlo. Y ahí automáticamente, ¿verdad? Vamos a ir avanzando con nuestra tarea. ¿Está claro? Señor, disculpen, la imagen en el espacio hay que poner una imagen, ¿no? Sí, por favor, es una imagen. Está bien, señor. Si no encuentran una imagen, pueden copiar, por ejemplo, en este caso un texto descriptivo. Entonces copie usted en un libro, ¿verdad? ¿Cómo se va a establecer un texto descriptivo? Entonces podría ser que le hablen a usted sobre el ciclo de la vida de una planta. Entonces la planta nace, crece, se reproduce y muere y usted ya está ahí ejemplificando. Dime, Delmi, por favor. Señor, es que vieron que no le entendía la tarea, es buscar, digamos, el concepto del texto o solo es la imagen. No, solo la imagen porque el concepto del texto ya lo tienes aquí, en pantalla ya lo puedes tú copiar. Ahora, por ejemplo, lo que vas a hacer es ejemplificarlo con una imagen. Ah, gracias, señor. Muy Tenemos bien, que copiar todo, ¿verdad, señor? pues copien las ideas principales, ¿verdad? En este caso, acá de ello, pues usted tome en cuenta que lo que va a buscar usted es que usted entienda que es un texto descriptivo. Muy bien, señor. Gracias. Muy bien. Trabajemos, por favor, y cualquier duda que vaya surgiendo me la pueden hacer saber. Este documento lo tienen ustedes en plataforma, por favor, de ahí lo pueden descargar. Señor, Dime, Delmi. señor, de primero va el texto descriptivo, ¿verdad? Y después sigue el otro texto y así. Sí, así es.
Gracias, señor. Perdón si las confundo, no sé si es Isabel y Delmi. Señor, yo soy Delmi. Ah, muy bien. Señor, es el que donde dice textos y tipos de texto, ¿verdad, señor? Sí, ese es el documento. Muchas gracias. De nada.